Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. San Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9. Betesda, estanque de Betesda. Ese era el nombre del local considerado milagroso en aquel tiempo. Un centro de milagros donde las personas iban para encontrar salud y sanidad. Por lo menos así lo pensaban ellos. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque, y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural, y que el primero que en ellas entrara, después que fuesen agitadas, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Centenas de sufridores fluían al local. Sin embargo, tan grande era la multitud que, cuando el agua era agitada, todos se precipitaban para adelante, atropellando hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. La mayoría no podía aproximarse del estanque. Muchos de los que conseguían llegar hasta allí morían en el borde de él. Mientras más egoísta, más determinado y más fuerte fuera un hombre, era más probable que llegara primero al estanque para ser curado. Pero, mi amigo, los dones de Dios son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlos. Los principios implícitos en este registro de esas curaciones en el estanque parecen extrañamente diferentes de los principios mediante los cuales Jesús efectuaba sus milagros. Lo que pasa es que se había desarrollado una teología abominable, que Dios cura al más fuerte, al primero que se tira. Es decir, en realidad Dios está de la parte del más fuerte. Se habían construido rústicos albergues alrededor del estanque para protección de los enfermos contra el calor del día y el frío de la noche. Había algunos que pasaban la noche en esos pórticos, a otros los traían cada día. La gente que yacía alrededor del estanque eran casos desahuciados. Sus familiares los llevaban a ese lugar como último recurso. Todos esperaban que las aguas fueran removidas para ser los primeros en arrastrarse al estanque, en una vana esperanza de obtener salud. Jesús se hallaba otra vez en Jerusalén, y viene a aquel estanque para ver a la gente que estaba en torno de él. Caminó entre los sufridores, solo y sin ser notado. Esto fue al inicio de su ministerio. Más tarde, multitudes lo seguirían y el pueblo acompañaría su caminar, pero en aquel día ninguna multitud lo siguió para el estanque. Ninguna mujer se apresuró intentando tocar la orla de su túnica. Ningún ciego o ningún leproso clamó por salud. Ningún endemoniado buscó liberación. Así, Jesús caminó por los 5 pórticos,
y vio los míseros sufridores a la espera de aquello que juzgaban su única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder restaurador y sanar a cada uno de aquellos enfermos. Él realmente quería sanarlos a todos, y si yo estuviese allí y lo reconociese y supiese de su poder, ciertamente habría gritado: «Sí, Señor Jesús, sánalos a todos». Pero Jesús no podía hacer eso. Su misión todavía comprendía demasiadas cosas. Jesús sabía que ese acto de sanar excitaría de tal manera el prejuicio de los líderes judíos que le interrumpirían la obra. Ciertamente, por solo sanar a un hombre, dio un paso gigantesco hacia la cruz. Por esa razón, Jesús no sanó a todos los enfermos, leprosos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban allí. Eso habría interferido en su misión mayor, la salvación de toda la humanidad. Y esa es la razón por la cual Dios no trajo un fin al pecado hace mucho tiempo atrás. Esa es la razón por la cual Él no sana a todos hoy. A todos los enfermos en los hospitales y asilos para ancianos e instituciones de enfermos mentales. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el pecado llegue hasta las últimas consecuencias, hasta que todos vean lo que el pecado realmente es. Y cuando finalmente llegar al final del pecado, nadie nunca más lo deseará. Al caminar Jesús por los 5 pórticos, deseando sanar a todos y tal vez contemplando el día cuando el pecado estará para siempre eliminado del universo y no exista más lágrimas, ni muerte, ni dolor, vio un caso de suprema miseria. El texto dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esta declaración del escritor del Evangelio es un testimonio importante en cuanto a la naturaleza verdaderamente milagrosa de la curación efectuada por Jesús, pues elimina cualquier posibilidad de que el hombre pudiera haber estado sufriendo de una invalidez transitoria. Por su enfermedad, considerada un castigo de Dios, estaba solo, sin amigos, sin familia, sin esperanza, tullido por la parálisis, sintiéndose excluido de la misericordia de Dios. El pobre enfermo había pasado largos años de miseria. Al tiempo en que se esperaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo lo conducían a los pórticos. Sin embargo, en el momento propicio no había nadie que lo ayudase a entrar en el agua. Había visto el movimiento de las aguas, pero nunca le fuera posible llegar más allá del borde del estanque. Otros inmergían primero. No podía competir con la turba egoísta y lista para apoderarse de la ventaja. Sus persistentes esfuerzos en dirección de ese único objetivo, bien como la ansiedad y las continuas decepciones en ese sentido, le estaban consumiendo rápidamente las restantes energías. El enfermo estaba acostado en su camilla y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: «¿Quieres ser sano?». ¡Qué pregunta! Era para eso que estaba allí. Pero la pregunta de Jesús era retórica, pues era evidente que el hombre deseaba liberarse de su enfermedad. Y sirvió para llamar inmediatamente la atención del doliente hacia Jesús y al problema del remedio de su aflicción. La esperanza brilló en su alma. Siente que será ayudado.
Rápidamente, sin embargo, se le desvanece el fulgor de ánimo. Recuerda cuántas veces tratara de llegar al estanque y tenía ahora poca probabilidad de vivir hasta que el agua fuese agitada nuevamente. Respondió entonces a Jesús: Sí, Señor, sí, yo quiero ser sanado, pero no tengo a nadie que me tire al agua y no soy fuerte lo suficiente para entrar en el estanque. Los que venían a ayudarme ya se han cansado de tirarme al agua cuando llega el remolino y siempre se tira a alguien antes que yo. Aunque estoy aquí sentado fijándome en el remolino todo el día, cuando hago el esfuerzo para tirarme, ya se han tirado 3 o 4 delante de mí. No puede ser. Así que debe ser que yo soy tan malo, pero tan malo, que Dios quiere que me aguante así hasta siempre. Esto es desesperador. La respuesta del afligido pone de manifiesto una historia de miseria física, de haber sido abandonado por sus amigos y de reiterados motivos de esperanza seguidos cada vez por amargos chascos. En este punto del relato, su esperanza todavía radicaba en el estanque que se suponía era milagroso. Es evidente que todavía no se le había ocurrido que Jesús podía sanarlo por otros medios. Jesús no perdió tiempo alguno. Jesús no desperdició palabras. Él mira para el hombre y, con el poder que viene del dador de la vida, con el poder que viene del Creador, aquel que hizo el universo, el poder que hizo con que el polvo se levantase en la creación, dice simplemente: levántate, toma tu camilla y anda. Estas palabras de Jesús son sorprendentemente similares a las que Jesús dijo al paralítico de Capernaum. San Marcos capítulo 2, versículo 11. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Su concisión y precisión inspiraron confianza al enfermo. Es muy fácil colocarnos a nosotros mismos en ese cuadro. Siempre queremos un pequeño crédito, una pequeña gloria para nosotros mismos y decimos: Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Queremos que los dones de Dios dependan de alguna manera de nuestros propios esfuerzos. Tal vez has escuchado la explicación, según algunas personas, que lo que hizo posible que este hombre caminara fue el hecho de forzar su voluntad, apretar los dientes y realizar un tremendo esfuerzo para obedecer el mandato de Jesús, y que en la medida que se esforzó por hacerlo, recibió sanidad y pudo caminar. Pero no fue así. Jesús lo sanó en el acto. Primero este hombre recibió sanidad y después se levantó, tomó su cama y anduvo. El acto de caminar y cargar su cama fueron los resultados de haber recibido sanidad, no la causa de la sanidad. Jesús no pidió a este enfermo que ejerciera fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu camilla y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Jesús y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Cuando Jesús ordenó que él se levantase, tomase su camilla y anduviese,
el hombre hizo exactamente lo que Jesús le determinó. Él no le dijo a Jesús: «Mira, estoy aquí hace 30 años y no conseguí dar un solo paso durante todo ese tiempo». No, no se detuvo para argumentar, mas hizo exactamente lo que le fue ordenado. Creyó en las palabras de Jesús, creyó que había sido sanado. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sí, al instante tomó su cama y salió andando. ¡Qué contraste con los 38 años durante los cuales había estado enfermo! El texto griego emplea el pretérito imperfecto, andaba, para señalar continuidad. Esto significa que el enfermo anduvo y siguió andando. Físicamente entró en una nueva forma de vida. ¿Te has puesto en su lugar? No pierdas la lección espiritual de esta historia. ¿Cuál es tu estanque hoy? ¿Qué representa el estanque? Representa todo lo que haces para producir tu propia sanidad. El estanque puede simbolizar aquello que tratas de hacer para lograr tu propia salvación, tu victoria o tu propia justicia. Tal vez unos pocos, cuya enfermedad era de origen mental, sanaron porque así lo creyeron. Pero este hombre era débil, carecía de fuerzas, no tenía energía para llegar a la orilla del estanque. Era un caso desesperado. ¿Cuál es tu estanque hoy? ¿Has estado tratando de ganarte el cielo procurando ser suficientemente bueno para llegar allá? ¿Acaso es ese tu estanque? Jamás llegarás por tus propias fuerzas. ¿Has tratado de obtener la victoria sobre algún pecado en tu vida? ¿No has obtenido la paz deseada? ¿Estás a punto de caer en la desesperación? ¿Es ese tu estanque? ¿Podría ser alguna cosa que estás intentando hacer para efectuar tu salvación u obtener tu victoria o tu justificación o alcanzar paz y perdón? Pero, así como el paralítico, mi amigo, tú también eres un pecador. No puedes expiar tus pecados. No puedes cambiar tu corazón. No puedes transformarte en santo por tus propios esfuerzos. Tu caso también es desesperador. Por el pecado, nosotros fuimos separados de la vida de Dios. Tenemos el alma paralítica. No somos por nosotros mismos más capaces de vivir vida santa de lo que era aquel hombre de andar. ¿Comprendes tu impotencia y anhelas la vida espiritual que te pondrá en armonía con Dios? ¿Percibes que hasta ahora luchaste en vano, pues nada conseguiste? Tenemos toda clase de estanques que luchamos por alcanzar. Tal vez hay alguien hoy que ha estado tratando por 38 años o más de llegar a su estanque y todavía no lo logra. Pero yo tengo buenas nuevas para ti, mi amigo. Hay un estanque repleto de la sangre extraída de las venas de Jesucristo. Y los pecadores sumergidos en esa sangre pierden todas las marcas de sus culpas. Hay un manto para aquellos que están desnudos, un manto tejido sin ningún hilo de origen humano, y es ofrecido a ti como un don, como un regalo. Ese es el manto del poder de Jesucristo en lugar de tus fallas, de tus desilusiones, de tus fracasos. Así que, por favor, acompáñame hoy por uno de esos 5 pórticos. Jesús está pasando, se inclina sobre ti y te pregunta: ¿quieres ser sano? Podemos agradecer a Jesús por lo que hizo en la cruz.
pero podemos agradecerle igualmente por lo que desea hacer en cada vida hoy. Así que ahora yo te haré la pregunta. ¿Quieres ser sano? O mejor, ¿quieres ser salvo? ¿Tú sabes lo que es ser salvo? Tal vez alguien podría decir, sí, ser salvo es escapar del infierno, es escapar del lago de fuego, de la muerte segunda. No, no, mi amigo, eso es el resultado de ser salvo. Ser salvo es completamente diferente. ¿Quieres ser salvo del poder del pecado? ¿Quieres ser salvo de ser codicioso, de pensar como piensa el mundo, de ser impuro? ¿Quieres ser salvo de ser envidioso, injusto, calumniador? ¿Quieres ser salvo de ser incrédulo, dominador, blasfemo? ¿Quieres ser salvo de ser borracho, drogadicto, hipócrita, orgulloso? ¿Estás dispuesto a abandonar el pecado más acariciado de tu alma? No, dices tú. Honestamente no puedo decir que quiero todo eso. Entonces, lo lamento, tú no eres la persona a quien estoy hablando hoy. Pero si tú puedes decir, sí, yo anhelo ser libertado del pecado, con todas sus ramificaciones y raíces, deseo por la gracia de Dios hoy mismo ser sanado, tornarme un verdadero cristiano y ser salvo. Entonces, en el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda.